Bien, buenas noches, bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado para los tiempos del fin, conocido como el Evangelio del Reino, debe ser entregado a todas las naciones y después vendrá una sabiduría divina que nunca se puede entregar públicamente a la humanidad únicamente se le entrega a las multitudes, únicamente se les entrega el símbolo y la parábola para que, como dice el Cristo, para que viendo no vean, oyendo no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Se añade, porque al que tiene le será dado y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Sin embargo, cuando el divino Cristo le predicaba a sus apóstoles, uno de ellos le preguntó, maestro, pero a nosotros nos habla en una forma y a las multitudes en otras. El Cristo le dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, la sabiduría oculta, a las multitudes en símbolos y en parábolas, para que se porten bien, entonces la Biblia, crean sus creencias, creen en Dios, eso está bien, porque si no se vuelven totalmente materialistas y tampoco Dios los va a desamparar. Más adelante vamos a hablar de las multitudes y de los pocos y por qué a veces estamos en las multitudes y por qué a veces estamos en los pocos y cómo hacemos para tratar de permanecer más en el lugar de los pocos. Nosotros no sabemos absolutamente nada. Al menos cuando uno viene a la noche y se encuentra con una enseñanza desconocida, con una luz que descorre las tinieblas, pero en la parte externa tenemos que descorrer la luz en nuestras vidas interiores. Para ello tenemos que conocernos, eliminar los defectos, para ir despertando conciencia y gradualmente ir conociendo los misterios del universo y de los dioses. Hablando de esta sabiduría divina, y de los cuidados que hay que tener con ella, porque una sabiduría muy divina no se puede entregar públicamente. Ahora, porque esto se va a acabar y toda la enseñanza la debe conocer, una parte del proceso divino. El Cristo dice, no deis perlas, la sabiduría, a los cerdos, personas que tratan de comprender lo divino a través de los procesos razonativos y subjetivos de la mente y la razón, ya sean espiritualistas o no, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Porque, por ejemplo, en aquellos tiempos del Maestro Jesucristo, los peores enemigos que tenían eran los doctores de la ley, eran los pastores y sacerdotes, Nicodemo, un doctor de la ley no lo sabe, y los fariseos, que eran la gente que se creen buenas y sanas. Entonces, ellos, utilizando el símbolo y la parábola, nosotros aquí estamos entregando públicamente el misterio a los pocos de todas las edades, porque realmente tenemos que tener una visión espiritual siquiera mínima para comprender estas cosas. Resulta que debido a los anticonceptivos, a los alimentos transgénicos, a todas esas cosas, pues esas medicinas sintéticas, etcétera, todo eso ha ido degradando y degenerando. Esas comidas artificiales, esa comida chatarra, etcétera, todo eso ha ido degenerando en los cerebros, la máquina humana, y los cerebros humanos se han ido degradando, ya han ido perdiendo la capacidad de percibir las verdades cósmicas. Las verdades cósmicas se perciben a través de ciertas células cerebrales que nos lo permiten. Cuando esas células cerebrales se degeneran, entonces ya se pierde la oportunidad. Sin embargo, cuando uno tiene mínimo interés de esto, tiene algo. Tiene que venir, tiene que practicar y tiene que comprobar. No sabemos ni absolutamente nada, todo. No, cuando yo conocí la gnosis, yo sufría y no sabía por qué sufría. Yo quería liberarme del dolor y el sufrimiento y no podía. Yo quería saber qué era la verdad y no la conocía. Entonces uno no sabe ni quién es, ni dónde viene, ni por dónde va, ni por qué existe, ni por qué sufre, ni cómo liberarse del dolor y el sufrimiento. No sabemos absolutamente nada. Si nos ponemos a preguntarle a las gentes, le van a decir que uno tiene la tuerca floja, que uno se queda como callado esperando que la luz de Dios nos ilumine y aparezca sobre la faz de la tierra de una u otra forma, una luz como la noche que descorre las tinieblas, la noche es una luz que descorre las tinieblas de la ignorancia, la oscuridad, del dolor, del sufrimiento de los seres humanos y le muestra el camino de la redención. Ese camino que no es difícil, no es fácil, porque el Cristo dice, porfiad a entrar
por el camino largo, estrecho y pedregoso. Y añade, porque son muy pocos los que lo hayan, se llaman los pocos. Y añade en otro versículo, son muchos los llamados, se le entrega a todo el mundo, muy pocos los escogidos, y se refiere a estos tiempos del fin. Pero no sabemos nada, hay dos mundos, hay dos realidades, hay dos conocimientos, hay dos verdades, no sabemos absolutamente nada de eso. Nosotros vimos un mundo materia de tres dimensiones, conocimiento que se fundamenta totalmente materialista, etcétera, etcétera. Y a partir de ese conocimiento, de ese mundo materialista, se desarrolla lo que se llama el intelecto. Afirmamos, pues, que hay dos vehículos del conocimiento. El uno materialista, que es el intelecto, y el otro espiritual, que es la conciencia. Desafortunadamente, y debido al desarrollo desmesurado, la única función cognitiva que conoce la actual humanidad es el intelecto. Ahora, ¿pero qué es el intelecto? Vamos a ver. Cuando comencé estos estudios, entonces, en aquella época, yo estaba estudiando en la universidad. Viajamos allá a Santa Marta, había un maestro y él me enseñó, pero sin yo preguntarle. Habíamos siete personas y a cada cual le dio su respuesta, a mí me dio la mía. Se lo agradezco. Él enseñó, él dijo, intelecto viene de into adentro, intelecto lectura, lectura al interior del cerebro. Y es la base del conocimiento humano. Eso a mí lo he grabado para toda la vida porque cuando me lo dijo, repito, estudiaba en la universidad, sacaba primeros puestos, creía que era un sabio, miraba por encima del hombro a los que no tenían esa capacidad que yo tenía, pero esta enseñanza que me dio ese maestro, que yo se lo agradezco toda la vida, fue extraordinaria para comenzar a quitarme esas falsas ideas que mi mente había creado. Y es más, me propuse desarrollar la intuición, porque es que el intelecto atrofia la intuición y nos separa de la conciencia. Es un problema, y sobre todo ese intelecto de ahora. Para comprender, nuestro cerebro es como una computadora. A la computadora le mete información y le mete información. ¿Qué no pasa con con el cerebro? Usted le mete información, le mete información, una, le metemos una cantidad de cosas que no tienen ni ninguna importancia. Eso se llama basura intelectual. Le metemos falsas teorías, le metemos falsas hipótesis, le metemos Esa todo señal que están hablando. totalmente adulterado y condicionado por los intereses creados. Y ahí se queda toda esa basura y entonces nuestros defectos de tipo psicológico la utilizan para dormirnos la conciencia, para cometer errores y para ayudarle a dormir la conciencia a las demás personas. Por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad, estudiaba una materia que daban antropología. El profesor, aparentemente, dentro de un punto intelectual, la había estudiado muy bien y se la sabía como de memoria. Él estudia los libros de Bercelo, que lo plantea muy bien pero desde un punto de vista materialista. Entonces hablaba de un desarrollo de la naturaleza humana por evolución y todo se iba desarrollando por evolución. Hablaba de la anatomía comparada, hablaba de la embriología, hablaba de la paleontología y en tal forma yo les digo, cuando yo escuché estas clases del profesor, yo dije, ay, ¿yo por qué no sabía esto? Entonces ya a partir de esa falsa teoría de materialismo, de la evolución. Entonces, uno se va volviendo más, y eso lo aprendí en la universidad. Después uno, en la sexología, no, la masturbación no hace daño. En los anticonceptivos no hacen daño. Resulta que bloquean o sea, crean un falso embarazo a través de la pituitaria. Entonces el gobierno, la pituitaria ordena un falso embarazo, el ovario no trabaja y no produce estrógeno, no asimila el cálculo, la mujer va perdiendo su apetito sexual y todas las demás glándulas endocrinas trabajan como si la mujer estuviera embarazada sin estar embarazada, creando un espantoso desequilibrio endocrino que a través de la gerencia se ha ido perdiendo el instinto maternal, el amor. Digo, todo eso se ha ido perdiendo en tal forma, vea, les digo que a partir de esta degeneración de la parte sexual del ser humano en Japón,
En Japón se hizo una encuesta, el 70% de los varones entre 20 y 45 años no tienen novia, no tienen novio, no tienen marido, no tienen nada, no les interesa. Tienen ya atrofiada la parte sexual. Y esto también pasa en Corea, en Corea del Sur. Esto pasa también allá en China, en muchos, sobre todo en países europeos, donde la gente se han abusado de esta cuestión de los anticonceptivos y sus terribles consecuencias. Entonces, nosotros en la noche tenemos una visión para comprender no solamente las realidades del mundo espiritual, sino las mismas realidades del mundo material. Nos tienen lavado el cerebro, nos tienen condicionado a través de ese desarrollo de intelecto desmesurado. Se ha creado lo que llama la falsa ciencia del anticristo. Y uno se arrodilla ante la ciencia y dicen los millones de mujeres, "Ay, gracias porque inventaron los anticonceptivos". Dicen los hombres, los varones, "Ay, gracias científicos, sexólogos, porque dicen que la masturbación no hace daño". Los psicólogos dicen, ay, ya tenía razón, el alma no existe, lo que existe es la mente. Entonces, ¿cuál sabiduría terrenal se ha perdido, hermano? Venir a la noche, vemos rebeldes. Nosotros comprendemos las grandes verdades del espíritu y de la conciencia. Nosotros tocamos con las escrituras falsas, de las cuales, desgraciadamente, exporta la ignorancia humana. Entonces, el conocimiento material es necesario, porque vivimos en un mundo material, pero este conocimiento ha sido, sobre todo en estos tiempos del fin, es un conocimiento deformado por un brutalizante materialismo. Todos lo miramos desde un punto de vista material, un materialismo que jamás haya conocido la humanidad. Podríamos decir que el anticristo, la falsa ciencia, la gran bestia que nos dice el Apocalipsis, y que la humanidad se arrodilla ante la bestia. Dice la humanidad, dice el Apocalipsis, no hay como la bestia, nos está destruyendo en todas las formas ya. Brilla, la gran bestia brilla en estos tiempos con todos sus esplendores. Bueno, entonces nosotros, para comprender mejor todas estas cosas, vemos que Papá Dios, el supremo arquitecto del universo, hay que comprobarlo, creó al ser humano en nuestro cerebro. Vea, nosotros tenemos cuerpo y alma, no ahora mismo estoy hablando con el alma. La que habla es el alma, el cuerpo no habla, el cuerpo simplemente es un carro que lo maneja un chofer que se llama el alma. Y cuando uno duerme y el alma sale, el alma sigue hablando ya en el plano astral, en el mundo de los sueños. El cuerpo físico no se queda dormidito, queda conectado por un cordón de plata, eso no queda vivo todavía. Pero como todo está perfecto, así como tenemos cuerpo y alma ahora mismo, el alma sale, pero en el sueño sale, pero estamos conectados el cordón de plata. Así nosotros también tenemos en nuestro cerebro dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se nos dio para vivir en un mundo material y el hemisferio derecho está relacionado con el mundo espiritual, con la conciencia, con la intuición, con la belleza y la armonía y la sabiduría de la naturaleza, con lo divino, con la música clásica, que es la música que estimula la conciencia. La otra música, esa champeta y esa reggaetón, ese un profesor de música de la universidad me decía, allá le llamamos el estiércol de la música, es una música nota re instintiva que estimula los instintos y las pasiones y la violencia, etcétera, etcétera. Todo eso lo manejamos a nivel internacional. Entonces, eh, esta, esta, este plano, este hemisferio de la conciencia está relacionado con la sabiduría de la naturaleza. Tiene una gran sabiduría. Nosotros con un poquito de intuición podemos percibir la sabiduría de la naturaleza. Y gracias a la capacidad del desarrollo del hemisferio de la conciencia es que nosotros podemos comprender la sabiduría oculta, la sabiduría gnosis pura y divina, es la sabiduría de los dioses para los hombres. Lo que se quiere es, tenemos los dos hemisferios, siempre los hemos tenido, pero ya el derecho ha sido
atrofiado casi que intencionalmente por el anticristo de la falsa ciencia para alejarnos de todo principio y lo divino. Porque una persona que sea esclava totalmente del hemisferio izquierdo, el de la materia, es fácil de manejar, es un esclavo fácil, de cualquier nivel. La persona que tenga desarrollo de nivel de la conciencia, y conozca los misterios del universo, de los dioses, las vidas pasadas, la ley del karma, etcétera, para manejarlo ya es más difícil. Entonces, los materialistas viven en un mundo de ignorancia, vive lo que se llama Platón, el eterna de Platón, la oscuridad de la sombra, agua de pensamientos y así, donde no, porque no pueden salir, no tienen las armas para salir. Entonces, lo que se quiere es que a través de este conocimiento divino y a través del desarrollo gradual de la conciencia, porque la no da salto, liberando nuestra alma del pecado, despertando conciencia, vamos comprobando gradualmente los misterios del universo y de los dioses. Yo lo que primero comprendí cuando y estaba en la universidad fue las salidas en así. Quería comprobar muchas cosas. Comprobar para saber, porque ningún bobo materialista me pudiera sacar del camino. Como yo estudiaba en la universidad y yo pertenecía a lo que llamaban la izquierda de los estudiantes de esa época. Entonces, cuando yo entré a la universidad, yo era conocido en la universidad, se corrió una bola en la universidad. Un izquierdista se metió a la noche. Entonces, un ideólogo eh, socialista que manejaba bien las teorías del comunismo, etcétera. Entonces, me dijo, Ariel, necesito hablar contigo. Duramos hablando como una hora. Me habló de que la religión es el opio de los pueblos, que habían grandes sabios. También yo lo escuché detenidamente, con cariño, pero no estaba identificado. Lo estaba escuchando simplemente, pero cuando terminó, tampoco me iba a poner a discutir con él. Le dije, gracias, gracias, la información, ya, listo, estamos así. Porque la gnosis, como sabía, no se discute, se entrega, se comprueba a la persona que está debidamente interesada, ¿no? Va a ponerlo a discutir. Hay que respetar los criterios, las ideas ajenas, etcétera. Eso se llama, como decía el Cristo, hay que respetar el libre albedrío. No es libre albedrío. El libre albedrío de la naturaleza humana no es libre albedrío. El libre albedrío tiene la conciencia. Pero dentro de la inconsciencia se le llama libre albedrío, para que vamos entendiendo que hay. Bueno, entonces, con esta sabiduría del ser, que es una sabiduría oculta, de la cual nos habla Pablo de Tarso en Corintios, podemos orientar el equilibrio, la armonía y la sabiduría del hemisferio izquierdo. Podemos seleccionar, qué es lo que vamos a meter a la mente, razón. No nos vamos a poner a leer libros que no tienen ningún sentido de conocimiento ni de verdad. Respetan todas las teorías, se respetan todos los conocimientos, respetamos todas las religiones, está bien. Pero tenemos que, a través de la conciencia, vamos seleccionando, así como una persona sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, que la comida chatarra no sirve, que la gaseosa tampoco, porque tiene un aspartame transgénico, que toda clase de enfermedades, así nosotros, como decían los griegos, mente sana en cuerpo. Entonces nosotros tenemos que tener un alimento para nuestro cilindro para el hemisferio izquierdo y alimentar al hemisferio derecho con la sabiduría de la noche. Pero tenemos que comprobar, porque usted se llena de teorías gnósticas y no practica, usted se convierte en un doctor de la ley que habla de gnosis, no está trabajando con los defectos, que nos ibas a hablar fornicando, estás matando a Cristo, de que nos iba a hablar, entonces necesitamos ser sinceros. La gnosis, esto que estamos entregando se llama el cuerpo de la doctrina, no es convertirlo en el alma de la doctrina. Como cuerpo de la doctrina es un pan material, lo necesitamos, porque nosotros tenemos cuerpo y alma, pero necesitamos el cuerpo para manifestarnos en el mundo físico de nuestro cuerpo, bajando, o sea, nuestro cuerpo es un laboratorio alquímico, desconocida su naturaleza, capacidades y sus capacidades. En la noche conocemos esas capacidades alquímicas, sobre todo, psicológicas. Las desarrollamos,
estamos comprobando los misterios del universo de los dioses, vamos desarrollando nuestro desarrollo interior, nuestra autorrealización, logramos la sabiduría. Necesitamos, por lo tanto, del cuerpo físico. Bueno, entonces, nosotros necesitamos la visión espiritual. El Cristo dice, las cosas de Dios para los ojos de la carne, o sea, sentidos físicos, mente y razón, son locura, no la pueden entender. Más para el ojo del espíritu son sabiduría. Entonces, los sentidos físicos y los ojos de la carne, que son los sentidos físicos, la mente y la razón, pertenecen al izquierdo. Y la visión espiritual pertenece al hemisferio de la conciencia, al hemisferio derecho del cerebro. Uno con ese hemisferio de la conciencia, toda nuestra vida pasada, la realidad del cuerpo astral, podemos comprobar que existen los poderes del alma, la evidencia, comprobar esos poderes, podemos comprobar que existen las dimensiones superiores del espacio, podemos comprobar cómo manejarnos y conocer esas dimensiones superiores, podemos conocer en la práctica y en la vivencia lo que es la justicia divina y cuál es la realidad de la ley del karma. Podemos conocer las 48 leyes que rigen la mecánica del universo y la naturaleza humana, que son desconocidas por la ciencia y por el hombre. O sea, el mundo del conocimiento de la noche es un mundo inmenso, inmenso, inmenso. ¿No? Uno prácticamente tiene partículas de conocimiento, pero muy ínfimas. Y con esa partícula de conocimiento, cuando uno va comprobando, entonces uno va llevando con amor y con apostolado esta enseñanza a la pobre humanidad. Como me hubiera gustado a mí, yo esa persona que me entregó la noche, que estudiaba en la CUC, estudiaba ingeniería civil, yo se lo agradezco toda la vida. Hace unos añitos se presentó al centro Anael. Yo le dije, Ariel, ¿no te acuerdas de mí? Acuérdate, el que te entregué la noche. Yo me acuerdo que le dije, las puertas del centro Anael nunca se te cerrarán para ti, pues es una deuda que tengo con él. Lo que más valora uno en la vida es la gente que le entrega este conocimiento. Más sin embargo, como dice el Cristo, el que se imita redentor muere. Y eso hay que comprenderlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el drama de la Semana Santa, es un drama perfecto. La gente de un punto de vista material. Ay, pobrecito, con esa cruz. Y la gente lo grita, ay, mire cómo lo gritan, cómo lo insultan, mire cómo lo crucifican, mire, mire, mire cómo lo dicen, loco, bájate de esa cruz, ya, dame a los ángeles para que te suelten. Entonces, todo eso tiene una enseñanza para nosotros los pocos, los iniciados. Es decir, en el drama del Calvario está representada toda la perfección del ser humano, pero sabiamente. Ese drama que representó el Maestro Jesús y que representaron todos los apóstoles y todas las personas que participaron en ese drama, perfecto. Uno cuando estudia los evangelios, con relajándose, pidiéndole al Padre que nos dé intuición y sabiduría a ver dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. Ahí, en esos evangelios, está toda la sabiduría para alcanzar la perfección del ser humano. Ahora, nosotros para poder comprender esa sabiduría del drama del Divino Cristo en su Semana Santa, tenemos que primero tener intuición. Y para tener intuición tenemos que ver qué hacemos con el intelecto. Tenemos que ver qué alimento le damos a nuestra mente. Porque si tú le das alimento basura, le vas a meter una cantidad de información que no tiene ninguna importancia, entonces y el cerebro lleno de basura, y eso, mientras mayor sea el desarrollo intelectual del ser humano, más esclavos de la materia y más alejados estamos de Dios. El razonamiento nos aleja de Dios, la intuición es el mismo Dios. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar intuición. ¿Cómo desarrollamos intuición? Pedirle al Padre siempre. Tener intuición, pedir siempre intuición, pues que si uno no tiene intuición, cualquier bobo lo embolata a uno. Y los yoes también lo embolatan a uno. Entonces comienza uno a creer verdades que no son verdades. La intuición es una función de la conciencia que se desarrolla gradualmente. Cuando yo entré a la noche, sinceramente, yo era intelectual.
Y para desarrollar la intuición, yo les voy a contar, el maestro nos dice que practiquemos con la vocal O. Con la I se desarrolla la clarividencia, concentrados acá en el entrecejo. Con la O, concentrados en el corazón. O, o, o puedes decir, o, o que simboliza Dios, pero ahí está la O. O, desarrollé, practiqué miles y miles de horas la intuición. Y en la universidad, después que conocí la noche, ya esa carrera no me llamaba la atención. Me gradué, pero ya no le daba la importancia, porque ya estaba, cuando yo salí en astral por primera vez, yo dije, no, pero si el conocimiento no está aquí en la tierra, está en los cielos. Quise retirarme de la universidad, mas sin embargo me gradué y tengo el papel ese que es el cartón, el título. Entonces tenemos que tener intuición, porque el maestro dice que si el discípulo no tiene intuición, no es nada, está perdido. Es como para hablar de los defectos. Si el discípulo trabaja los defectos, pero no tiene arrepentimiento, no se los eliminan. Si el discípulo no elimina los defectos parte por parte con disección, el maestro Samael nos enseña, sin disección de defectos no hay eliminación. Hay que hacerle disección al defecto con el bisturí de la autocrítica. Y añade en psicología revolucionaria, el defecto para ser eliminado tiene que ser previamente observado. ¿Ve? Lo que piensa, lo que quiere y tal. Entonces, eso es lo que, ese es el verdadero conocimiento psicológico de la noche. No es una psicología, es una alquimia y es un apostolado. Tiene tres aspectos muy importantes. Entonces, ahora, en los niños, cuando nacen, tanto la intuición, los niños tienen intuición, los niños son intuitivos. Es más, los niños son clarividentes. Que los papás, no se ponga a decir esas cosas, etcétera. ¿Qué día había una amiga que se le murió la mamá y la hermana de ella también sufría? Pues la hermana tenía un niñito, un niño como de 4 años, y le decía, mamá, ¿por qué llores? No, porque murió, se murió tu abuela. Y dice, no, ella está viva. Y le mostró una niña, ya había nacido, regresó en otro cuerpo. Como el niño era clarividente, lo decía, que los niños son clarividentes, pero nosotros los desarrollados, los civilizados, le atrofiamos, le atrofiamos la intuición, le atrofiamos la creencia al pobre niño, porque le damos el celular, entonces ya el niño no juega, ya no sale, el niño viendo celular, le mete una cantidad de basura al pobre niño. Los niños tienen uso de intuición hasta los 7 años. Dice, dice la iglesia, la sabiduría religiosa, que a los 7 años el niño tiene uso de razón, porque hasta ese momento estaba la intuición. Pero ahora los niños ya desde chiquiticos ya tienen uso de razón, porque le dan a ese falso Dios que todo el mundo carga con las manos, que se llama el famoso celular. Y la gente ve celular de día, y la gente ve celular de noche, etcétera, etcétera. Se les daña la vista a los pobres niños, etcétera, etcétera. Celular de noche. Conocí una amiga que era médica, tenía un brillo en el celular fino, porque era médica, y con un brillo, le decía, "Pues ya se le había dañado la vista, uno te va a dañar la vista en el otro ojo". Y además, uno no debe ser esclavo de un celular. Uno va en los buses y todo el mundo. ¿Qué día una joven bajó del bus, fue a atravesar la calle, iba mirando el celular, y el carro la atropelló y la mató? Yo personalmente, el celular es una cosa así. Una cosa que sea necesaria, otra cosa que me vaya a servir para meterle un poco de basura a la mente. Yo ando sin celular, lo uso aquí en la casa, lo uso en la casa, pero yo no ando con celular, nunca ando con celular en el bolsillo. No, no, a mí no me interesa en particular. A los pobres niños sí les ponen el celular desde chiquitico, le dañan la vista, le comienzan a meter basura antes.
Venga a jugar, llévenlo al parquecito, llévenlo al mar, etcétera. Yo estuve en la sierra, yo me pasé toda la Sierra Nevada. La Sierra Nevada en esa época, claro, también era un paraíso, de una naturaleza divina. En esa época no había, en la Sierra Nevada eh, no había electricidad, no había radio, no había televisión, había pura naturaleza. Estas ciudades acá son cárceles de cemento y de contaminación. Y los edificios son ratoneras, nos dicen. Es una cantidad de gente. Entonces así, es una vida materialista. Ya la gente no quiere recoger las hojas, no quieren sembrar matas. Todo es puro cemento, ¿no? La naturaleza es Dios. Ya usted viene acá a mi casa, aquí tengo mata. Pues, me da, también no es que sea muy grande, tengo todo el jardín lleno de maticas en la calle, aquí tengo maticas en el patio, etcétera. Eso es Dios, eso da la parte de la naturaleza, da una parte vital a la casa, poner una casa toda llena de cemento. Yo no puedo vivir en esas condiciones. Entonces, cuando yo iba a la Sierra Nevada en esa época, a través de ¿cómo que se llama? Unas canaletas, agua pura, agua que tiene cloro, tiene una cantidad de cosas. Si las mujeres toman anticonceptivos, la botan por la orina y viene y entra vez por el agua. Y si toman la Polley, y entra otra vez por el agua. Y si los hombres toman los metales pesados, ya. Entonces, allá es pura la naturaleza. Tenemos una canaleta, había una piedra y uno se bañaba chéveremente. Una vez vi salir un chorro de agua, pero del tamaño de una pluma, y era, y ya que era naturaleza, ¿verdad? Porque eran limpias. Era una naturaleza bella. Nosotros no le, porque ya los campesinos, como no había luz, se levantaban temprano y se acostaban temprano. Todos nos acostábamos temprano. Así trabaja el cerebro, libera más melatonina, que es la hormona de la juventud, de la memoria, evita el Alzheimer, etcétera. Entonces nos levantamos temprano todos y a las 5 habían dos niños, ellos, que tenían como 6 años, salían corriendo hacia abajo y venían corriendo con las vacas como representan también a la madre divina, venían contentos, yo venía contento, recogían las vacas, las ordeñaban, me daban un vaso a mí de leche recién ordeñada, etcétera. Estábamos cumpliendo una misión. Era, cuando yo me iba para la Sierra Nevada, era un paraíso, porque la gente, "Uy, esto acá que no hay adelantos, que no sé qué". No, pues sí, adelanto, si esa es la naturaleza, eso es Dios. El llamado adelanto está aquí en la parte física. Esos niños viendo naturaleza, donde uno aquí ve edificios y ve calles y ve carros y ve humo y hay contaminación, etcétera, etcétera. Tiene que andar pila porque ya sabemos, etcétera, etcétera. Allá vive uno en el paraíso. Hay mayor hospitalidad con los demás campesinos que viven allá más lejitos, etcétera. Se ponen entre ellos. Era una vida más, vivía como en un paraíso. La naturaleza es un paraíso. Cuando esta tierra se acabe dentro de poco y surja la nueva edad de oro, ahí no van a haber casas, ni van a haber edificios, ni van a haber carros, ni van a haber automóviles, ni va a haber bicicletas, no. El caballo, va a haber los animales, va a haber las plantas. Tenemos la sabiduría de Dios, porque esto es lo más importante, es la sabiduría de Dios, que es la sabiduría de la conciencia, que es la sabiduría oculta, que es la sabiduría que nosotros le estamos entregando. Cuando Jehová Dios le preguntó a Salomón, y hay una enseñanza, ojo, o en la Biblia dice, pídeme lo que quieras, dice, dice Jehová Dios, no solamente te daré sabiduría, sino que vas a ser el hombre más rico sobre la tierra. Ahora la gente ya, como eso tiene símbolo y parábola, cree que eso va a dar riqueza material. No, el que tiene la sabiduría es el hombre más rico del universo. No sé todo. Voy a explicarle. Allá en Medellín había una fiscal de la República, de nombre Tania, me acuerdo el nombre. Ella viajó a México y fue a visitar al maestro, el sabio para nosotros. El maestro sabe todo, todo lo sabe. Perfecto. Tiene toda la sabiduría del universo. Entonces él es rico. Pero él no tenía nada. La casa se la pagaban los hermanos gnósticos y, tenía que pagar el riendo, pero se la pagaban los hermanos. Él tenía sabiduría, el hombre que tiene sabiduría
divina, vivida, comprobada, y que mira más allá, que tiene ese ojo del espíritu desarrollado, esa visión espiritual, ese hombre es rico. Entonces, como él sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, cuando llegó Tania y lo visitó, etcétera, etcétera, era discípula de la noche, cuando yo se iba a venir para Colombia, ella vivía en Medellín, fue a despedirse del maestro. El maestro le dijo, Tania, porque ella dijo, no, voy a regresar para Colombia, maestro, ven a despedirme. Dijo, Tania, tú eres una mujer muy preparada como vos. Si te quedas aquí, te va a ir muy bien. Le estaba tirando el dato, que le iba a ir bien. El hombre no se equivoca. Entonces Tania le dijo, no, maestro, lo que pasa es que tú sabes que ya en Medellín lo tengo todo organizado, etcétera, la familia, todo. Entonces le dijo el maestro nuevamente, yo sé, Tania, que todo está organizado allá, pero yo te recomendaría que te quedaras aquí en México. Y no, maestro, yo tengo ya todo organizado. Se la tiró, como dicen por ahí, más directa. Dijo, lo que pasa, Tania, es que Colombia tiene un karma nacional de violencia. Resulta que Tania se vino para Barranquilla, para Medellín, para Colombia, y a los 2 meses la mataron los paramilitares. Ya el metro sabía que la tenían en la a morir a los 2 meses. Él no podía decirle, vas a morir porque viola la ley. Él trata de ayudar en otra forma, en la forma que él puede ayudar. Entonces, un maestro que tiene el don de la curación, que tiene el don de la sabiduría, que tiene el don de todos los conocimientos, eso es un sabio. Eso le dijo Jehová a Salomón. No solamente te daré sabiduría, sino que serás el hombre más rico del universo. Y ahí está la enseñanza. Cuando uno tiene esta sabiduría, pero en vivencia, que uno la ha comprobado, los grandes misterios de lo divino, entonces uno es rico sobre la tierra. Yo he comprobado muchas cosas, cualquiera de ustedes la puede comprobar, y uno tiene una visión diferente del mundo materia, de lo que está pasando, de lo que puede pasar, y uno comprende la realidad humana y uno trata de llevar la luz, niebla del dolor, del sufrimiento, inclusive la naturaleza humana, y que todos deberíamos hacer lo mismo, venir a la luz para esta cosa, convertirnos en apóstoles de ese Cristo interior dentro de nosotros mismos y llevar esta luz a toda la humanidad, divulgar este evangelio de reino, convertirnos en apóstoles de lo divino. Es maravilloso ser apóstol de lo divino en los tiempos del fin. Enseña el venerable maestro Samuel. Serán muy tenidos en cuenta en otras edades, pretéritas edades, porque ese es el mayor sacrificio de un apóstol, es predicar el evangelio del reino, la divina noche y sobre toda la paz de la tierra. Pues aquí vamos a quedarnos un poquito con las dos factores. Entre más intuición, pe- perdón, entre más intelecto, menos intuición. Entre más intelecto, la propia la intuición, se aleja toda la posibilidad del desarrollo espiritual del ser humano. Que entonces tenemos que hacer una lucha entre nosotros mismos, sacar a los mercaderes del templo con el látigo de la voluntad. Pero todo es simbolismo. Pero aquí pues cada cual con un poquito de intuición va aprendiendo a ver, como dice el maestro Samael, dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. Ya para terminar, por la cuestión del tiempo, vamos a hacer una relajación, una pequeña meditación. Respiraciones lentas, profundas. Respiramos lenta y profundamente activan, tratamos de compenetrarnos con la conciencia, se activa el sistema parasimpático, que es de la relajación, el de la meditación, el del sueño, y si retenemos el aire durante la respiración, al hacer la respiración, nos cargamos de prana lentas y profundas. Ojos cerrados, claro. El aire entra por la nariz para concentrarnos, lo sentimos cuando entra, lo expulsamos por la boca lentamente, lo sentimos cuando sale. Al expulsar el aire por la boca, imaginamos que nos sentimos totalmente ordenamos.